denominado juicio oral sumario. Soy Erika Lorena Domínguez Preiser, jueza familiar del Poder Judicial del Estado de México. En este módulo hablaremos de las particularidades de este procedimiento. Así tenemos que este tipo de procedimientos se tramitarán aquí aquellos que sean designados por acuerdo del Consejo de la Judicatura. Esa es una facultad que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares le concede al órgano colegiado de cada Poder Judicial de los estados. Su competencia, tratándose de asuntos de naturaleza familiar, le corresponderá a los juzgados familiares o a aquellos que conozcan de la materia familiar. Hay que recordar que en el Estado de México existen juzgados mixtos, esto es, que conocen de asuntos civiles, familiares y en algunos casos mercantiles. Este tipo de juzgados también conocerán el juicio oral sumario, en los cuales se tengan designados procedimientos que estén vinculados con la materia familiar. En lo no previsto en el capítulo asignado al juicio oral sumario, se seguirá por las reglas generales. Así tenemos que este procedimiento tiene características muy particulares, por lo que hace a los requisitos de la demanda. Este tipo de procedimientos iniciará por una demanda que se realizará por comparecencia, esto es, no habrá un escrito de por medio, sino que se llevará a cabo de manera oral en los órganos jurisdiccionales, en la cual se establecerá el objeto que persigue, los hechos que sustentan la petición, nombre y domicilio de la persona demandada, las pruebas que se ofrezcan. Como vemos, al no haber un documento que se presente por escrito en una oficialía de partes, o en una oficialía de partes común, dependiendo del órgano jurisdiccional al cual se dirija la demanda, se asignará directamente el turno para poderle dar un número a nuestro expediente bajo las reglas del juicio oral sumario. En este caso, el trámite sería así. Al no existir una demanda física o un escrito, ya sea digital o elaborado en papel, presentado en papel, no habrá un expediente físico. Será un expediente en el cual no tendremos una consulta tradicional, sino todo será bajo una modalidad cero papel. En el auto admisorio se dictará precisamente en el acto de la comparecencia. Recordemos que actualmente se presenta el escrito de demanda o la demanda por comparecencia en los procedimientos bajo las reglas generales y se emite un auto con posterioridad. En el juicio oral sumario es precisamente la comparecencia en donde se emitirá este auto admisorio, en el cual se ordenará el emplazamiento a la parte demandada y se fijará fecha de audiencia, la cual se establecerá en un plazo no menor a los 5 días después de realizado el emplazamiento. Así vemos que desde el auto admisorio se fija una fecha de audiencia. No se está dando un plazo para contestar la demanda como tradicionalmente sucede, sino que se fijará este día y hora para llevar a cabo este emplazamiento. Para lo cual, pues bueno, se tendrá que considerar el tiempo necesario para llevar a cabo el emplazamiento y así poder tener la presentación de la contestación en la audiencia correspondiente. No se da un plazo, hay que ser muy puntuales. No es que se le conceda 5 días para contestar, sino que se fija día y hora para llevar a cabo esta audiencia. Y en dicha audiencia es donde se llevará a cabo la contestación. Recalco esto porque podemos caer en circunstancias relacionadas a
que se dan 5 días para contestar y después se presenta la audiencia. O que se presente la contestación por escrito. Recuerden, no hay expediente físico. Y si el emplazamiento es por exhorto, pues bueno, también tendremos que considerar los tiempos para la tramitación del exhorto y que se pueda señalar la fecha de audiencia. Pero no se señala con posterioridad, es precisamente en el auto admisorio. Así, una vez que se realiza este auto admisorio, la siguiente acción es precisamente el emplazamiento, la cual se lleva conforme a las reglas generales que ya vieron con antelación. La contestación se realizará de manera oral en audiencia. Esta audiencia que fijamos en el auto admisorio es precisamente ahí donde se va a llevar a cabo la contestación. ¿Cómo puede ser la contestación? Puede ser que la persona demandada se allane. Si eso sucede, en la misma audiencia se emitirá la sentencia de manera oral y se hará una glosa a este cero papel o a este expediente digital en un plazo de 3 días. También puede ser que la persona demandada reconvenga, esto es, contrademande a la parte actora. ¿Qué sucede ahí? En la diligencia se llevará a cabo el emplazamiento al actor de esta reconvención con las formalidades necesarias para que él tenga la oportunidad de defensa. Esto es, se le darán los medios digitales donde se está llevando a cabo de manera oral la contestación para que pueda llevar a cabo también la contestación a la reconvención. Y en esa audiencia se fijará nuevamente una fecha para la continuación de esta audiencia, que se establecerá en el mismo plazo, 5 días, no menor a 5 días después de celebrada la misma. En ese caso, llegada esta nueva audiencia, es justamente en esta continuación de la audiencia, en la cual se dará contestación también de manera oral a la reconvención que fue planteada en contra de la persona actora. ¿Qué otra acción puede tener el demandado? Pues bueno, simplemente contestar. Hecho, ya sea contestada la reconvención o contestada la demanda natural, se llevará a cabo la admisión de las pruebas en un orden de acuerdo a las partes procesales. Pruebas de la parte actora y después las pruebas de la parte demandada. Y se fijará fecha para la celebración de la audiencia principal. ¿Qué pasa si las pruebas que nos ofrecieron son solamente documentales, presuncional y declaración de parte? Es precisamente en esa misma audiencia en la que se dará paso a la audiencia principal. Esto es, no se señala fecha de audiencia principal, sino es precisamente en esta audiencia, en la cual, una vez cerrada o concluida esta etapa de admisión de pruebas, se verificará la audiencia principal y se iniciará con el desahogo de las pruebas. Recuerden, siempre y cuando únicamente se hayan ofrecido pruebas documentales que obren ya exhibidas, que las hayan presentado las partes, y que sea también la declaración. Si hay testimonial, si hay un informe de alguna autoridad, no se será así, se estará a la fecha que se señale para la celebración de la audiencia principal. De suceder esta circunstancia, de igual manera se dictará la sentencia en dicha audiencia y se ordenará su glosa
en 3 días. De necesitar audiencia o preparación de pruebas, como les referí, a testimonial, algún informe, se señalará nuestra fecha de audiencia principal. Entonces tenemos 2 tipos de audiencias en el juicio oral sumario. En la audiencia principal se desahogan las pruebas que fueron ofrecidas por las partes y admitidas, y se expondrán alegatos y se dictará sentencia. Cuando es una sentencia que se emite en audiencia principal, el tiempo para su glosa cambia, será de 5 días. Antes de pasar a este diagrama que nos da el flujo del procedimiento del juicio oral sumario, seguramente se preguntarán si no hay expediente físico, pero sí hay un expediente electrónico, porque en algún lugar tenemos que registrar estas actuaciones, prácticamente son en video, pero tendrán que estar vinculadas, porque no podemos recibir promociones digitales. Bueno, la naturaleza de este procedimiento es que los juicios o las acciones que se autoricen llevar a cabo en esta modalidad sean ágiles y la consulta también sea dinámica. También hay que tener presente que este Código Nacional fomenta mucho la justicia digital y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Si nos vamos a la esencia de este procedimiento, prácticamente todo es bajo el principio de oralidad. Se tienen registros de las audiencias. Seguramente nos exhibirán al momento de las comparecencias de demanda y de contestación a la demanda algunos documentos, y esos se podrán escanear, resguardar de manera digital, si es que ello sea factible. Si no, podrían resguardarse de manera física, que sería lo menos deseable. Entonces se tendrá un registro, y para ello nuestra plataforma, el expediente electrónico, nos puede apoyar muchísimo. Así es por ello que al privilegiar la oralidad directamente, el expediente físico pues ya no tiene cabida. Veamos esa línea de tiempo que tenemos, esa línea de acciones que tenemos con relación a las etapas de fijación de litis. La demanda es por comparecencia, es oral. La contestación el auto admisorio también se emite de manera oral en la comparecencia. La contestación es oral. Y la admisión de la contestación, de la reconvención en su caso, es oral. En la misma comparecencia, la audiencia. Y la contestación a la reconvención también es oral. En la audiencia donde se admiten las pruebas, es un registro también oral. Así vemos esta línea en la cual claramente podemos apreciar que todos los actos procesales se desahogan, ya sea en una comparecencia o en las audiencias que se llevan a cabo en este procedimiento. Así vemos nuestro diagrama. La demanda, como lo referimos, se presenta por comparecencia. Se admite y se ordena el emplazamiento. Puede haber un requerimiento, una prevención, pero es una prevención que se hace en el momento y se desahoga en el momento. Se señala una fecha de audiencia para la contestación, 5 días después del emplazamiento. Estos términos son muy especiales. La función de las personas notificadoras es trascendente, porque de ello dependerá que nuestra audiencia se celebre cumpliendo estos plazos. Estos 4
Módulos de acciones son las actitudes que puede tomar la persona o parte demandada ante la contestación. Vimos que puede allanarse, y esto se hará en la audiencia. Puede simplemente contestar, también será en la audiencia. Reconvenir, en la audiencia, o simplemente no comparecer, lo cual implicaría su rebeldía. Si hay reconvención, aquí está nuestro flujo, que nos regresa a admitir en el acto de la diligencia, en el acto de esa audiencia, y ordenar el emplazamiento a la persona demandada en la reconvención, que es nuestra persona actora. Otra nueva fecha para la continuación de esta audiencia en 5 días. Aquí no tenemos problema, porque al quedar notificada en la misma audiencia, perfectamente podemos contar los 5 días. Y ahí, pues bueno, solamente llevaremos a cabo esta acción de la contestación a la reconvención precisamente en la audiencia. Admitiremos pruebas aquí y señalaremos fecha de juicio, que podrá ser hasta de 40 días en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay que tener presente cuándo esta audiencia no se lleva a cabo. Efectivamente es cuando las pruebas son documentales, presuncional o declaración de parte. Y ahí mismo podemos llevar a cabo el desahogo de las mismas, exponer los alegatos y emitir la sentencia. En caso de que llevemos a cabo esta audiencia, porque las pruebas son, aparte de una documental, una presuncional o la declaración de parte, tenemos pruebas que son necesarias de preparar. Y ahí se desahogará, pero hasta esta audiencia, la audiencia de juicio. ¿Cómo se van a desahogar? Preferentemente en el orden procesal en que fueron admitidas. Primero las pruebas de la parte actora, seguidas de las pruebas de la parte demandada. Salvo que por alguna condición especial sea necesario modificar ese orden. ¿Qué es esa condición especial? Pueden ser muchas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, si tenemos un desahogo de testimonial y alguna particularidad de las personas testigos o de una de las personas testigos, pues privilegiar ese desahogo para que la persona pueda retirarse. Entonces, si no, por una cuestión de orden, es preferible llevarlas a cabo bajo la línea en cual fueron admitidas. Así tenemos que en dicha audiencia se llevará a cabo la emisión de la sentencia. En este caso, como esta sentencia va a emanar de una audiencia de juicio, el plazo para integrar la versión escrita será de 5 días. Si es un allanamiento o se desahogaron las pruebas en la audiencia, nuestra primera audiencia, se llevará a cabo la emisión de la sentencia en el acto, pero su glosa se llevará a cabo en un término de 3 días. Así tenemos estos 2 términos diferentes, porque emanan las sentencias de 2 diferentes audiencias. Y encuentran su razón de ser y su lógica, precisamente es que en la primera audiencia, cuando hay un allanamiento o cuando las pruebas son documentales, presuncional o declaración de parte, son pruebas que se pueden ir analizando en el momento. Lo que no sucede en nuestra audiencia de juicio, porque seguramente ahí tendremos que analizar, aparte de este tipo de pruebas, las testimonial de una o de otra parte o de ambas, o algún otro tipo de prueba que ameriten un mayor tiempo para su glosa, no para su emisión de la sentencia, ojo. Es
necesario que se analice en la integración, o sea, en la pieza escrita, en el documento, todo lo que de manera oral se va a exponer en la resolución. Como ya vieron en la parte general, la versión escrita no puede contener argumentos distintos a lo que se expone en la audiencia al momento de emitir la sentencia. Por ello, las integraciones cambian. No es lo mismo integrar una pieza escrita con un allanamiento a un análisis completo de pruebas, que eso se desahoga en la audiencia de juicio. La resolución que se emite es apelable. Entonces, ahí se llevará a cabo el trámite de la apelación, cuyo plazo empezará a contar a partir de la fecha de la notificación de la pieza escrita. No de la audiencia, sino de la pieza escrita. Hay que recordar, como particularidades de este procedimiento, que no existe expediente físico. No van a poder llegar al archivo de un juzgado a pedir su expediente. Su consulta será bajo la modalidad cero papel. Las audiencias se registrarán por cualquier medio que se estime conveniente, pero que se asegure la preservación de la información para que ésta pueda ser consultada. No es necesario que la autoridad jurisdiccional sea asistida por persona secretaria judicial, ya que la fe pública de las personas juzgadoras estará en el desahogo de estas audiencias. Y pues precisamente atendiendo a este espíritu del uso de las tecnologías en beneficio de la impartición de justicia, se privilegiará el trámite a través del sistema de justicia digital. En ese sentido, pues, tenemos el desarrollo de este procedimiento denominado juicio oral sumario. ¿Qué procedimientos o qué tipo de acciones se van a ventilar en esta modalidad? Pues bueno, ello, como lo referí al principio, será los procedimientos o las acciones específicas designadas por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Ello a través de la publicación del acuerdo correspondiente en los medios de comunicación oficiales, tanto en el Boletín Judicial como en la Gaceta de Gobierno. Hay que estar muy atentos para poder conocer las acciones o los tipos de procedimiento que se van a llevar a cabo en esta modalidad. Pues como estamos viendo, su desahogo es sumamente dinámico. Una atención especial para cumplir con los objetivos de este procedimiento.